Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Estamos contentos de que esté ustedes una vez más con nosotros. Ahora tenemos un nuevo tema. Esperamos que este tema sea muy agradable porque es un tema muy bonito, muy importante que vamos a tener hoy. Vamos a estudiar dos declaraciones que hizo Jesús. Consumado es y hecho está. ¿No? Tiene diferencia de las dos, pero hoy vamos a estudiar bien. Vamos a poner entonces el material. Esperemos que todo salga bien. Aquí está el material. Vamos a ver. Esperamos que no haya ningún problema. Vamos a ver. Ok. Tenemos ahí. Esperamos que se mire. Con seguridad se está mirando. Ok. Muy bien. Entonces aquí tenemos los dos términos que vamos a estudiar hoy. Consumado es y hecho está. Vamos entonces a ir a la primera declaración que hizo Jesús en ocasión de su muerte. Consumado es. Vamos a ver un poquito este tema y esperamos que sea completamente de su agrado. Juan de capítulo 19, versículo 29 dice, había allí una vasija llena de vinagre y ellos empaparon de vinagre una esponja y colocándola en una rama de hisopo, se le acercaron a la boca. Versículo 30, y habiendo Jesús recibido el vinagre, dijo, he aquí, consumado es, e inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Aquí encontramos entonces la declaración consumado es, ¿no? Tenía sed, le dieron vinagre y cuando consumado es, dijo pues que y inclinó su rostro. Fueron sus últimas palabras antes de morir. Ahora, ¿qué quiere decir este consumado es? Entonces, vamos nosotros a ver algunos versículos que nos dan y nos clarifica lo que significa consumado es. En Lucas capítulo 13, versículo 32, dice, y les dijo, y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, ¿no? Dice, entonces esta versión dice, termino mi obra, ¿no? Termino mi obra. Que ese el mismo término de consumado es, ¿no? Termino mi obra. En otras versiones, pues una versión que usualmente tenemos, habré cumplido mi propósito. Habré cumplido mi propósito. Y en Lucas capítulo 13, versículo 32, díjoles, yendo a decir, esta es la Septuaginta, que es una versión muy antigua, y díjoles, yendo a decir a esa raposa, he aquí, lanzo demonios y sanidades voy, consumado hoy y mañana, y al tercer día consumado soy. Mire, consumado soy, ¿no? Así es que con estas versiones nos damos cuenta de lo que significa consumado. Consumado es, ¿qué quiere decir? Terminar, terminó mi obra. Cuando Jesús pues murió, terminó su obra, terminó muera. Dice, habré cumplido mi propósito. Así es que eso es lo que nos quiere decir consumado es. Ahora, vamos a ir un poquito más allá para, para ver lo que quiere decir consumado es en, eh, en otros términos. Mire lo que dice aquí, comentario bíblico adventista en relación al término, terminó mi obra o consumado es. Dice que en griego, teleinomai, forma pasiva del verbo teloi, terminar, completar, acabar, perfeccionar, ¿no? Es decir, soy completado. Jesús tal vez se estaba refiriendo a su muerte, con la cual completaría o perfeccionaría su ministerio terrenal. Según Hebreos 2:10, Jesús fue perfeccionado por medio de los sufrimientos. En su oración intercesora, antes de entrar en el huerto de Getsemaní, Jesús declaró, he acabado, ¿no? Del verbo teleo, he acabado la obra que me diste que hiciese, con referencia al plan trazado previamente para la vida de Jesús. Así es que lo que nos estamos diciendo nosotros que en término griego, teleno, telenei, es el término que se utiliza en griego y que quiere decir, pues,
completado, ¿no? Ha acabado mi obra. Aquí encontramos en el breve, dice consumado es, en griego, leo, que me hemos visto arriba, pero en hebreo es kalá, ¿no? Kalá. Y vamos a ver, ya hemos visto el significado de consumado es, ¿no? Terminado, acabado su obra, pero vamos a ir un poquito más allá cuando nosotros estudiamos el término kalá. Miren el término kalá, dice aquí, vengo de la concordancia Strong, 3615, kalá, acabado, acabar, hacer completa, en un extremo, terminado, realizado. Miren lo que quiere decir kalá, que es el término utilizado o que equivale a teleo, que en español es consumado, es, ¿no? Entonces, qué interesante que en hebreo dice hacer completa, ¿no? Aparentemente, con este término, parece que cuando Jesús dijo consumado es, no estaba completa toda su obra. Y vamos a ver interesante esto, porque si repetimos un poquito en Lucas capítulo 13, versículo 32, y él les dijo, id y decid a aquella sorda, he aquí, hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Miren lo que dice aquí, al tercer día. Muchos comentaristas dicen que cuando dice el tercer día se refiere a su resurrección. Y no es que se refiere a su resurrección, ¿no? Al tercer día termino mi obra. ¿Por qué nosotros creemos que se refiere a su resurrección? Porque, bueno, vamos a ver un poco más adelante para nosotros darnos cuenta. Mire, entonces el término consumado es, ¿no? Según el término hebreo, ¿no? El momento cuando Jesús dijo en la cruz consumado es, ¿no? Estaba terminando una etapa, ¿no? Una etapa, le faltaba la siguiente, ¿no? Podemos decir que el término consumado tiene dos extremos. En un extremo cuando Jesús murió, pero el otro cuando Jesús resucitó, ¿no? Cuando Jesús, por eso en Lucas, podemos repetir aquí, en Lucas dice aquí, echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. ¿No? Lo que estaba diciendo aquí Jesús es que él hacía muchas cosas, hacía curaciones, dice, iba a seguir haciéndolo, ¿no? Hasta el tercer día que termina. Es una alusión aquí a su muerte, porque con su muerte y el tercer día, con su resurrección, terminó su obra. Entonces, consumado es en toda la extensión de la palabra, se refiere a que no solo a su muerte, sino a su resurrección, ¿no? Ahí está completo el término consumado es, ¿no? Calá. Miren lo que dice Romanos 1, 3 y 4 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Ah? Miren la importancia, por ejemplo, de la resurrección, porque dice aquí Pablo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, pero ¿por qué? Por su resurrección. Quiere decir que si Jesús no hubiese resucitado, todo lo que la obra que él hizo, pues era en vano, ¿no? Y tenían razón los que no le recibieron, los que no le aceptaron como Mesías, los que no le aceptaron como Hijo de Dios, pero con su resurrección, entonces se ratifica su, su obra, se ratifica su predicación, se ratifica que es el Hijo de Dios y que vino a morir por cada uno de nosotros. Qué interesante este término cuando nosotros estudiamos de esa manera, nos damos cuenta de la importancia de la resurrección. Ya dijo pues Pablo, ¿no? Eh, si no resucitamos, si no resucitó Jesús, vana es nuestra esperanza, ¿no? Vana es nuestra esperanza. Miren lo que dice aquí en Deseo a toda la gente, página 742. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, el enemigo triunfó, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no tomase su vida de nuevo. Exigió el cuerpo del Señor y estableció su guardia alrededor de la tumba, procurando retener preso a Cristo. Se airó acerbamente cuando sus ángeles oyeron al acercarse el mensajero celestial.
Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino tendría fin y que él finalmente moriría. Wow, con la resurrección. Entonces, pues el enemigo se dio cuenta. Él quería retener en la tumba, no pudo retener en la tumba, ¿no? Fue resucitado y al ser resucitado, entonces logró el triunfo final, determinante, consumado es, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto la primera frase, consumado es, ¿no? Nos hemos dado cuenta que terminó su obra. Pero como hemos estudiado, tiene dos extremos, ¿no? Su muerte y su resurrección, para que sea pues el término completamente entendido. Muy bien, vamos ahora a la siguiente. Hecho está, ¿no? Aquí está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, dice, después del séptimo ángel derramó su copa por el aire y una potente voz salió del templo del trono que decía, hecho está. ¿No? Ahora vamos a ver hecho está. ¿Qué quiere decir hecho está? Hecho está, según el diccionario, no es un adjetivo que quiere decir acabado, que está terminado, ¿no? Es similar a consumado, ¿verdad? Consumado, pero hay una diferencia, vamos a ver. Dice que está terminado, ¿no? Y ahí pone un ejemplo. Ahora nos podemos mudar, ya está hecha la casa, o sea, ya está terminada la casa, ya podemos mudar. Ese es el ejemplo que pone aquí este diccionario. Así es que hecho está, quiere decir, está terminado. ¿Eh? Ahora, vamos un poco más allá. Como siempre, vamos a utilizar el término hebreo para ver qué más nos enseña este hecho está. Dice, después del séptimo ángel derramó su copa por el aire y una potente voz salió del templo del trono que decía, hecho está. Aquí encontramos el versículo completo ¿cómo se llama? En griego, en hebreo, completo, ¿no? Apocalipsis 16. Y en la parte final, en rojo, está hecho está. Pero, ¿qué significa en hebreo? Hecho está. Vamos a ver. Miren lo que dice. Ahora, permítame primero indicarles en griego, ginomai, ¿no? Ginomai, ¿no? Y en hebreo, acá abajo, está hayá. Así que es hayá, ¿no? Entonces, viene ginomai en hebreo, en griego, y hecho está en español, ¿no? Así es que, ¿pero qué quiere decir ginomai? Ginomai quiere decir llegar a ser, ¿no? Llegar a ser. ¿No? Tiene otras connotaciones, pero llegar a ser es lo más importante. Así es que llegar a ser. Y Hayá también tiene lo mismo, ustedes ven aquí, según el Concordancia Strong 1933, llegar a ser, aunque tiene, como dije, otras connotaciones como acontecer, conseguir, cumplir, llegar a, ¿no? Y suceder, bueno, tiene algunas otras cosas, pero lo que nosotros nos centramos en Hayá, Shinomai, hecho está, quiere decir llegar a ser. Miren, vamos a ver un poco más adelante. Qué interesante es. Vamos a ver un ejemplo para comprender plenamente este término. Hecho está. En Génesis capítulo 1, versículo 11 dice la palabra de Dios. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Este término, mis queridos hermanos, este término fue así, es hayá, es el mismo término que encontramos en Apocalipsis 16, 17. Hecho está, es el mismo término, hayá. Y aquí abajo le tenemos, nosotros aquí mira el término en hebreo, hayá. ¿Cómo nos amplía entonces Génesis 1:11? ¿No? Cuando dice llegó a ser, ¿no? Cuando nuestro Dios dice produzca la tierra verde, hierba verde, semilla, ¿no? Dice, habla acerca de los árboles. Cuando dice fue así, ¿qué quiere decir? Que lo que Dios dijo fue, llegó a ser, ¿no? Llegó a ser. Entonces, eso básicamente es decir, hecho está, llegar a ser, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos más adelante, vamos a ver lo que nos dice aquí el comentario. Dice, estas palabras también se pronunciaron otra vez en la restauración de la tierra nueva, en Apocalipsis 21:6, que después vamos a estudiar, a ver ese versículo.
Dice, palabras similares, consumado es, fueron pronunciadas por nuestro Señor al morir en la cruz. Dice, al concluir su ministerio de sacrificio, asegurando así el éxito del plan de redención. Este dramático anuncio señala en el contexto de Apocalipsis 16-17 el momento cuando se descubrirá por completo el misterio de la iniquidad. Ahora, aquí vemos cómo consumado es, con hecho está, dice, son palabras similares, ¿no? Que más que todo lo que es, da la seguridad de que el plan de la salvación de nuestro Dios es un éxito, ¿no? O sea, cuando dice hecho está, quiere decir que todo lo que Dios planeó, todo ese plan de salvación hecho por nuestro Dios se hizo una realidad, ¿no? Se hizo una realidad. Vamos a ver un poco más. En Isaías capítulo 66, versículo 6 dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos, voz de Jehová que sale del templo, que dice que da el pago a sus enemigos. Y todo esto vamos a vamos a aclarar más adelante por qué dice Isaías esto, ¿no? Que da el pago a sus enemigos. Vamos a ver ahora, hemos visto el comentario, ¿no? Ahora vamos a ver el comentario de hecho está. ¿No? El comentario de hecho está. Dice así. Esta declaración pondrá fin al tiempo de angustia de Jacob. Liberará a los santos y dará comienzo a la séptima plaga. Cuando ese término hecho está, llegó a ser. Cuando Dios dice este término, estas palabras, hecho está, acontece entonces tres cosas importantes, según el comentario bíblico. Tres cosas importantes. Dice, pondrá el fin al tiempo de angustia de Jacob, 1, liberará a los santos, 2, y dará comienzo a la séptima plaga. Quiere decir que cuando dice hecho está, entonces pues dice que pondrá fin el tiempo de angustia y liberará a los santos y dará comienzo a la séptima plaga. Vamos a ver aquí en cuestión al tiempo de angustia. ¿Por qué queremos aclarar un poquito el tiempo de angustia? Porque nosotros sabemos que hay dos tiempos de angustia y queremos aclarar eso. ¿A qué tiempo de angustia se refiere? ¿No? El término hecho está cuando se termina la conclusión del tiempo de angustia. ¿A qué tiempo de angustia se refiere? Vamos a ver lo que está primero escrito, página 85. Dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzará a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caiga, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Mire lo que dice aquí. Quiere decir que hay un tiempo de angustia, conocido como el periodo de angustia previo, donde que es cuando las naciones se van a airar. ¿Por qué? Porque el poder de la lluvia tardía, dice, es una realidad en el pueblo de Dios y comienza el fuerte pregón, la predicación de la palabra de Dios. Se comienza a predicar de una forma poderosa, ¿no? Y dice un escrito que cuando nosotros, el pueblo de Dios, reciba ese poder y se predique con ese poder, la persecución pues volverá a darse. Entonces muchos serán puestos en las cárceles, serán golpeados, serán exigidos que abandonen su fe. Entonces esos momentos son tiempos de angustia, pero ese tiempo de angustia no es el tiempo de angustia que estamos hablando cuando se dice la palabra hecho está. No, es un tiempo de angustia previo. Ahora vamos a leer un poco más al tiempo de angustia que se refiere, ¿no? Cuando hablamos de hecho está, cuando se dice la pronunciación hecho está. Dice aquí, mire lo que dice aquí. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos proclamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron, su rostro quedará iluminados por la gloria de Dios. Aquí encontramos nosotros ahora este otro tiempo de angustia. Y a este tiempo de angustia conocido como el tiempo de angustia propiamente dicho. Este tiempo de angustia, pues, es porque
ya pues están cayendo las plagas, ¿no? Y se decreta el decreto de muerte, ¿no? El pueblo de Dios está pues angustiado, está con un tremendo peso, ¿no? Conocido como el tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué el tiempo de angustia de Jacob? ¿Por qué razón? ¿Por qué se toma la vida de Jacob? Porque hay un momento en el de Jacob cuando él quiere regresar a su tierra, ¿no? Porque él se había alejado. Él quiso regresar a su tierra y ya venía con el ganado, con sus criados, sus esclavos, sus esposas, sus hijos venían. Ya tenía 11 hijos ya en esa oportunidad, cuando se entera que su hermano, ¿no?, le venía a dar el encuentro con 400 hombres completamente armados. La angustia de Jacob era de que su hermano iba a darle muerte. Mire lo que dice aquí. Vamos a ver, vamos a leer. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resisten a sus pretensiones y la supremacía. Si pudieran hacerlo desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Aquí encontramos nosotros esto. Ahora encontramos aquí el verdadero tiempo de angustia, ¿no? Tremendo. Así es que, ¿qué pasa en el tiempo de angustia? El tiempo de angustia es que el pueblo quiere su liberación, ¿no? Su liberación. Vamos entonces a dar una conclusión de lo que significa hecho está. El hecho está, este término, no se dice aquí en la tierra como consumado es, Jesús lo dijo aquí, era hecho está, en cambio dice en el cielo, ¿no? Cuando Jesús sale del lugar santísimo, dice hecho está, ¿no? Ahí Jesús hace esta declaración, pero mientras que Jesús hace esta declaración en el santuario, en el lugar santísimo, pues aquí y comienza el retorno acá a la tierra, conocida como la segunda venida de Jesús. Entonces, mientras eso pasa, aquí en la tierra hay los eventos, ¿no? Están cayendo las plagas. Cuando Jesús dice en el lugar santísimo hecho está, en el cielo, pues en la tierra está comenzando a caer las plagas y estamos esperando la segunda venida de Jesús. ¿Sí? Ahora, vamos a ir, aquí tengo, para recordar, ¿no?, las plagas. Aquí tenemos la primera plaga que es úlcera maligna, la segunda el mar se convierte en sangre, la tercera los ríos también se convierten en sangre, el sol, la cuarta es que el sol va a quemar tremendamente como nunca antes. La quinta es el trono de la bestia en tinieblas, ¿no? La confusión tremenda en esta plaga. La sexta plaga dice, se les reúne en aquel lugar llamado el Armagedón, muy conocido. Y aquí encontramos la séptima plaga, pues que es la plaga completamente definitiva, final, ¿no?, donde que hay un terremoto tremendo. Quiero recordarles también que cuando Jesús dijo consumado es, también hubo un terremoto y ahora aquí también hay otro terremoto, ¿no? Claro que el segundo terremoto que hablamos de aquí en Apocalipsis 16, 17 es un terremoto que nunca antes se había visto, ¿no? Ese es el que marca el retorno de Jesús. Bien, vamos a ver, entonces nos hemos dado cuenta hasta aquí lo que significa hecho está, ¿no? Cuánto abarca, ¿no?, esa palabra hecho está. Ahora también tenemos el término hecho está en Apocalipsis 21:6, ¿no? Quiero recordarles el expuesto aquí que dice que en hebreo hecho está significa hayá, que quiere decir llegar a ser, ¿no? Llegar a ser. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, dice, y me dijo, hecho está, y yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de las aguas de la vida. Miren lo que dice hecho está. El comentario. Dice, mejor ha sucedido. Dice, mejor ha sucedido, pues el verbo está en plural. Es decir, estas cosas han cumplido.
han concluido. Dice, algunas versiones dicen, has llegado a ser el alfa y omega. Miren lo que dice, hay algunas versiones que dice, he llegado a ser el alfa y omega. Lo que Dios había prometido por medio de tus santos, profetas y su pueblo, y su pueblo justo había anticipado con ansiosa expectativa, finalmente será realidad. La visión anticipada que se le dio a Juan es una garantía que de la realización final que todavía debe efectuarse. Miren este comentario. Dice en Apocalipsis 21:6, cuando dijo hecho está, llegó a ser. ¿Qué llegó a ser nuestro Señor Jesús? Dice, he llegado a ser el alfa y omega, el principio y el fin. Desde el principio, nuestro Señor Jesús, desde el Génesis hasta el final, el Apocalipsis. En toda la historia, Jesús, nuestro Salvador, está presente. Llegó a ser el principio y el fin, el alfa y el omega. En hebreo, Aleph y Tav. Jesús es todo, ¿no? Desde el inicio. Qué interesante este tema, que lo único que nosotros podemos decir y podemos dar gracias a nuestro Dios, que a través de su palabra nosotros podemos comprender cosas muy, muy bonitas y maravillosas, y que nos damos cuenta que vienen tiempos difíciles, ¿no? Con el término hecho está, pero también contamos nosotros que Dios nos da una promesa, que si somos fieles, pues llegaremos a ser parte de los redimidos en el reino de los cielos. El término consumado demuestra el amor de nuestro Dios, que dio a su Hijo para que muera en la cruz y cumpla ese cometido, ¿no? De pagar los pecados de cada uno de nosotros. Mientras que hecho está, nos quiere decir que en concreto, que nos da una esperanza de que Dios nos va a liberar y que nos va a llevar en los cielos. Que Dios nos bendiga, hermanos, que sigamos estudiando. Y quiero decirles, tal vez ustedes disculpen porque nosotros no editamos, hacemos directo, pero lo importante es estudiar su palabra. ¿Ah? Que Dios nos bendiga y vamos a seguir adelante con los temas. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, por tus bendiciones. Te rogamos, Señor, que nos sigas acompañando cuando estudiamos tu palabra. Bendice a todos y cada uno de nuestros amigos y hermanos que van a ver este material, y que, Señor del cielo, tu venida sea pronto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, mis amigos. No se olviden de suscribirse, compartir este material y den un like. Muy amable. Gracias. Que Dios les bendiga.